empresa iraní que apareció en la documentación en la requisa que hizo la justicia argentina, en donde el piloto, el más sospechado de todo el elenco de la tripulación, aparece sirviendo con documentación a otra empresa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo esta relación bastante oscura, bastante difusa, adrede, entre venezolanos e iraníes, qué está ocultando? Los dos países están siendo sancionados por los Estados Unidos, sanciones económicas. En el caso de Venezuela, claramente, el régimen chavista, el régimen de Maduro. En el caso de Irán, por actividades terroristas. Bueno, estas mamushkas que se van mezclando, que se meten una dentro de la otra, que se disfrazan, que se enmascaran, la justicia argentina, la inteligencia paraguaya, los servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, sospechan que se hacen estos juegos de máscaras empresarias justamente para tratar de ocultar dentro de aparentes embarques comerciales, con este logo de Emtrasur, trabajo de inteligencia, venta de armamento, trabajo de logística, en definitiva, lo que la Guardia Revolucionaria iraní y su brazo exterior, Al-Quds, hacen en el resto del mundo: exportar la revolución islámica. Bueno, mutis por el foro, Agustín Rossi, el jefe de los espías, calladito Aníbal Fernández. Nada dicen ya de la escuelita de aviación que tenían los iraníes con los venezolanos, los instructores de vuelo. Mientras la novela del avión continúa y las sospechas se siguen alimentando con nuevos datos. Atención con esto, ¿eh? Han determinado que el avión pertenece a Irán y no a Venezuela. ¿Qué les parece? El relato de defensa iraní que hizo el gobierno argentino ha sido, a esta altura, patético. ¿Por qué? ¿A cambio de qué estamos protegiendo a los iraníes? ¿A cambio de qué estamos protegiendo al entente venezolano-iraní? ¿No han escarmentado ya? Digo, el gobierno argentino, el kirchnerismo, ¿tanto se le debe al régimen chavista? Diego, esto es verdaderamente una incógnita que comienza a abrirse, me parece, ya no una cuestión de la anécdota de un avión. Nos retrotrae a nuestros acuerdos internacionales. Recordemos que hicimos un tratado, firmamos un memorándum con Irán que quedó absolutamente trunco, pusimos en riesgo el estatus de Argentina en el combate contra el terrorismo. El memorándum fue declarado inconstitucional, que eso también hay que tener en claro. Y en segundo lugar, el otro día hablaba con un amigo mío que sabe cuando te pasé todos los sí, datos del avión. Me decía que este avión tampoco no tiene ingreso de carga, no tiene la puerta de carga. Es decir, vos subís como si fuera un avión de pasajeros. ¿No viste que la cámara cuando ingresa no tiene las características de un avión de carga? Entonces, ya ahí ya es sospechoso. Entonces, lo que uno tiene que llamar la atención es cómo puede ser que el gobierno argentino, es decir, no sabía todo esto. Es más, sumado al comunicado que sacó la Embajada de Israel. Tal cual. Donde dice que este avión y las personas que iban adentro transportaban y alimentaban a Hezbollah con armamento. Entonces me parece que el gobierno, es como decimos un poco, seguir haciéndose el distraído es parte de esto que te empieza a generar esas dudas. No, claro, porque acá la incompetencia, la inoperancia que aplica para muchos aspectos de la administración de Alberto Fernández, en casi todos, ya diría que aplica para casi todos los aspectos del gobierno, empieza ya a ser sospechoso. Porque uno puede ser inoperante porque realmente es un inútil, o puede ser inoperante adrede, porque en la inoperancia está enmascarando, está siendo cómplice de algo. Entonces acá el no saber, el no controlar, el no vigilar. Tenemos antecedentes, Antonini Wilson, los viajes misteriosos que se hacían entre Venezuela y la Argentina en tiempos de Julio De Vido, en tiempos del señor de los peajes, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso, la inoperancia argentina, que salvo por una
cadena de hechos fortuitos, la niebla en Ezeiza, la ida a Córdoba, la demora, esa ida a Córdoba que le hizo gastar combustible, que por lo tanto le impidió hacer Ezeiza, Asunción del Paraguay, de ahí volver a Venezuela, entonces necesitó combustible y ahí se dieron cuenta por YPF y por Shell, que están monitoreadas de los Estados Unidos, que a esta empresa no le podían cargar combustible. De ahí quisieron ir a Uruguay. Uruguay dijo, no señor, acá no. Ahí se conocieron las alertas dados en Paraguay. Por eso es todo muy oscuro. Y yo les voy a contar algo. La Secretaría Anticorrupción de Paraguay cree que la carga de cigarrillos que se produjo en Paraguay servía para encubrir posibles acciones terroristas en la región, como advirtió Estados Unidos. El avión estuvo solo 3 días en Ciudad del Este, pero las actuaciones en Buenos Aires, desde que el avión quedó retenido el pasado 14 de junio, abrieron una serie de pedidos en el Paraguay que intentan reconstruir cuáles fueron los movimientos de la tripulación en Ciudad del Este. Ciudad del Este, los movimientos de terroristas en Ciudad del Este, Hezbollah, AMIA. Por eso la DAIA se ha constituido en querellante, por eso la Embajada de Israel dijo que le preocupa enormemente. Hay una alerta internacional dada por Israel a todos sus ciudadanos de posibles atentados terroristas iraníes. Ya jugamos a la indefensión, ya jugamos a ignorar el costo de nuestras relaciones internacionales en determinadas jugadas que hacían los gobiernos. ¿Seguiremos en ese juego peligroso, en esa ruleta rusa? Nunca mejor graficado como una ruleta rusa. ¿Seguiremos jugando con los amigos rusos, iraníes, venezolanos, nicaragüenses? El avión cargó cigarrillos, pero solo ocupó la mitad de su capacidad. ¿Rinde un flete con un Jumbo 747 para cargar cigarrillos? ¿Es negocio? La empresa compradora y vendedora es la misma propiedad del expresidente Horacio Cartes, eso es cierto. El seguro, escuchen esto, el seguro de la aeronave presentado en el Paraguay, ¿ustedes creen que es venezolano? El seguro es iraní. El seguro de la aeronave es iraní. Entonces, los iraníes, ¿estaban siendo los instructores de vuelo de un avión que le había comprado Venezuela? ¿O es la nave iraní donde los venezolanos son los convidados de piedra que ayudan a enmascarar lo que quieren ocultar los iraníes? Me cuentan que Venezuela ha sido cooptada por Irán en lugares estratégicos. No solamente, digo, en cuanto a la penetración de los servicios de inteligencia iraníes, que los servicios de inteligencia iraníes poco a poco han sido cooptados a su vez por la Guardia Revolucionaria y Al-Quds, que están por encima de cualquier estatus diplomático, porque son algo así como guerreros religiosos, dependientes directamente de la autoridad eclesiástica iraní, no dependen del poder político. Por lo tanto, están por encima de cualquier embajador, están por encima de las cancillerías y hacen sus propios negocios. Bueno, todo eso penetró en el régimen chavista por necesidad, porque ante el ahogo económico de Maduro en el resto del mundo occidental, bueno, acudieron a Rusia, a Irán, e Irán fue apropiándose de determinadas claves estratégicas del movimiento económico y estratégico venezolano. Está en línea con nosotros, y le agradezco, René Fernández. René Fernández es ministro anticorrupción de Paraguay. Y les contaba recién que la Secretaría Anticorrupción de Paraguay cree firmemente que hay datos que hacen sospechar sobre los movimientos de esta empresa, que es iraní o es venezolana. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Pablo Rossi lo saluda.
Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes también para la teleaudiencia. Mucho gusto. Bueno, ¿qué sospechan ustedes o qué han podido recabar como información acerca de este misterioso avión? Bueno, las informaciones que tenemos tienen que ver un poco, por un lado, tienen que ver con la tripulación, que ya, como es de conocimiento público, una parte de la tripulación estaba compuesta por ciudadanos de origen venezolano, 11 específicamente, y 7 de nacionalidad iraní. Lo cual ya inicialmente llamó la atención por la cantidad que no es consecuente, no es congruente con la supuesta operación que tenía que ser realizada, que era una operación de exportación de cigarrillos, de una cantidad de cigarrillos que de acuerdo a las prácticas comerciales y a los expertos del área señalan que la tripulación era excesiva, claro, si solamente fuese ese el objetivo del viaje. Pero a eso hay una serie de elementos que hay que sumarle específicamente de la operación realizada en el Paraguay, porque inicialmente ese vuelo tenía marcado una estadía de horas dentro del Paraguay, pero en días calendario un día, y finalmente quedó durante 3 días en nuestro país, sin que exista ningún motivo técnico ni meteorológico que haga que el vuelo se retrase. Ese es otro elemento a lo cual podemos seguir agregándole Ministro, ¿se sabe qué hizo la tripulación durante esos 3 días? ¿Con quiénes estuvieron? ¿Dónde estuvieron? Sí, esa es una de las materias principales de investigación actualmente. Se tiene la identificación del hotel en donde permanecieron, también, digamos, de los servicios de transporte que utilizaron. Ahí tengo que señalarte que el aeropuerto de Ciudad del Este se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, que es donde estuvieron alojados en el Hotel Dazzler, ya que está en el centro mismo de Ciudad del Este. Entonces es un rango bastante amplio de distancia, y por el régimen de su ingreso en el país, en principio el objetivo, el motivo mencionado es simplemente tripulación de una aeronave en tránsito para el transporte de una mercadería. Nada más. Entonces, es cierto, ministro, que el avión que presentó un seguro de la aeronave de origen iraní. Sí, de acuerdo a los datos que recabamos, el seguro vigente y que fue presentado entre las documentaciones correspondientes a la aviación civil es una compañía de seguros de origen iraní, y la carga fue asegurada localmente en una empresa nacional por la vendedora, que es Tabesa. Con lo cual, aquí la propiedad del avión, la pertenencia a una empresa. Sabe usted que en la Argentina se encontraron documentaciones sobre 2 empresas iraníes diferentes, más allá de esta, digamos, fachada venezolana con este nombre, Emtrasur. Con lo cual uno piensa que acá se está haciendo un juego, o las especulaciones de las autoridades, la información que hemos recibido, una especie de juego de máscaras, ¿no? De mamushkas, ¿no? Como las muñecas rusas, en donde no se puede determinar exactamente a quién pertenece la aeronave, cuáles son sus objetivos, qué otras actividades están haciendo detrás de la fachada aerocomercial. Claro, esa es el primer razonamiento natural que surge. Es un entramado comercial bastante opaco, a lo cual si le sumamos la pertenencia o la presencia de ciudadanos de origen iraní, nada más y nada menos que pilotando dicha aeronave, genera una alerta,
digamos, la necesidad de la atención investigativa para establecer si realmente, o sea, cuál era el motivo, y esa es la principal incógnita que nosotros tenemos, sobre cuál fue el verdadero motivo del arribo de dicho avión, porque la operación que formalmente es declarada y que, bueno, está en los papeles de la aviación civil, de la Dirección Nacional de Aduanas, es una operación de compra de cigarrillos que, haciendo un análisis de la rentabilidad de dicha operación con los costos, no cierra. No cierra para nada, sería una operación a pérdida prácticamente. Sumando todos los factores, el hecho de que el avión llegó sin carga, la permanencia era durante 3 días, el número de tripulantes. A ver, por último, yo le hago esta pregunta, por supuesto que agradeciéndole, René. Una hipótesis es que están haciendo trabajos de inteligencia, que estarían haciendo trabajos de inteligencia o podrían haber hecho trabajos de inteligencia, tanto en el Paraguay como aquí en la Argentina. Sí, categórico. Esa es una de las hipótesis muy razonable. Es una hipótesis de trabajo, como también la posibilidad, ya sea del transporte no declarado, algún tipo de mercadería o hasta inclusive dinero en efectivo. Hay que recordar en ese sentido que países como Irán y organizaciones asociadas, sobre ellos pesan sanciones económicas y financieras que hacen que no puedan valerse el sistema bancario y financiero regular, y entonces aparece como una posibilidad bastante cierta también esa. Bien, le agradezco enormemente el diálogo y la ayuda para seguir tirando de este hilo delicado, ¿no?, que nos une, en este caso, paraguayos y argentinos. Gracias, ministro. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. El ministro anticorrupción de Paraguay, René Fernández. Rápidamente.